Hola, soy la profe Carlota Sanmayor. Con este video comenzamos el recorrido por el maravilloso mundo del periodismo deportivo. Pero primero comenzamos con la historia del deporte. Nos podemos imaginar a dos personas que comienzan a jugar a lanzar, por ejemplo, una piedra. Y se dan cuenta que pueden competir entre sí, quizás sin conocer qué es este concepto, qué significa esta palabra. Comienzan a tirar la piedra y ven quién de los dos la llega más lejos. Esto se repite una y otra vez. Es decir, cada día luego de su jornada de cazar o luego de su jornada de buscar el alimento para la familia, se reúnen estas personas para tirar esa piedra y quizás invitan a algunos amigos y estos amigos se convierten en los primeros fanáticos de la historia. Es así como podemos imaginar que comienzan las competencias deportivas. Es así como podemos imaginar que este juego pasa a ser algo más. Es decir, se establece el conocimiento del juego por un número cada vez mayor de seres humanos. Pasa entonces a ser de un juego a una manifestación competitiva, a una manifestación agonística. Es decir, se manifiesta de manera más decisiva el sentimiento interior de superación del ser humano en su deseo por ser mejor que los demás. En definitiva, el desarrollo del intelecto se crea con el aprendizaje del juego, influye en la personalidad del individuo y lleva al raciocinio, la moral y la cultura, y en consecuencia a la comunicación entre las personas. Vamos a conocer ahora cuáles son las fases de la actividad deportiva, desde los primeros tiempos hasta los grandes eventos que conocemos hoy en día. Como ya lo dijimos, el origen del deporte comenzó con el principio de la humanidad, quizás no con el sentido actual, sino más bien en su puro espíritu, el del juego. La necesidad de emplear el tiempo de descanso en actividades distintas a la de la casa, el hogar, la familia, etc. Como ya lo contamos, el primitivo espectáculo atrajo a otras personas que formaron el primer núcleo de espectadores y posiblemente hasta de seguidores, quienes instarían a sus ídolos deportivos a dedicar un tiempo a la preparación física por medio del entrenamiento y llegado el momento del enfrentamiento, con otro u otros semejantes, hasta es posible que recibiesen un premio tanto por su participación como por su triunfo. El deporte, en una faceta similar a la actual, estaba naciendo. Ahora bien, el juego, realizado ya en posición de actividad física, no quedó en una simple distracción, al darse cuenta el hombre de la necesidad de ejercitar sus músculos y sus habilidades para poder hacer frente a los problemas presentados por sus posibles rivales. La fortaleza física fue, en el principio de la humanidad, el principal argumento para obtener el poder y por ello los militares fomentaron la preparación física al servicio de los ejércitos y sus soldados pudieran superar a los enemigos. Esparta fue, en este aspecto, un ejemplo de combinar educación física y milicia como preparación para la guerra. De las antiguas civilizaciones que hicieron deporte, hemos elegido a Egipto. Porque el Egipto de los faraones nos ha legado una enorme cantidad de imágenes de la actividad físico-deportiva en él realizada, a través de tumbas y templos, datadas algunas de ellas en más de 2000 años antes de Jesucristo. La contemplación de esas imágenes nos traslada al origen de la competición deportiva, pero lo más curioso es comprobar que esa práctica deportiva en muchos casos se realizaba de forma similar a como se efectúa hoy en día. Luego el deporte o algunos deportes solo han cambiado en su aspecto de vestimenta y por la lógica de la técnica de los objetos o artilugios a utilizar. La lucha parece ser es el deporte competitivo más antiguo, o al menos del que más imágenes se tiene. Cerca del actual Bagdad, en el valle del río Tigris, los arqueólogos localizaron en las ruinas de una ciudad un altar dedicado al dios sumerio de la fertilidad, en el cual el Dr. Spacer descubrió una piedra con una escena representando algo similar a la lucha o al boxeo. En la antigua Grecia fue donde los ejercicios atléticos adquirieron una importancia superior, tanto en el orden educativo como en el estético, el moral y el religioso. Esta fue una de las grandes y trascendentales tareas que el pueblo griego se impuso, emprendió y realizó con una eficacia y brillantez hasta entonces desconocida. Así surgieron los Juegos Olímpicos antiguos, que se realizaron por primera vez en el año 776 antes de nuestra era, en el homenaje al dios supremo de los griegos, Zeus. Estas competencias se realizaban en Olimpia. Siempre coincidían con la segunda o tercera luna llena después del solsticio de verano. 6 meses antes de cada festival olímpico, mensajeros oficiales viajaban a través de Grecia para anunciar la fecha exacta de los próximos Juegos. Su llegada marcaba el comienzo del intenso entrenamiento y las disputas entre atletas de todas las villas y ciudades.
Los vencedores recibían ayuda material de las ciudades de Grecia. Sin embargo, en Olimpia, el único premio por la victoria era la corona de ramas de olivo. No había ningún premio para el segundo o tercer lugar. En el comienzo del siglo V a.C., cuando los juegos adaptaron el calendario clásico de 5 días, el primer evento consistía en carreras. La carrera de vigas era la única competencia donde el atleta se disfrazaba. El segundo día de la competencia se cerraba con la disputa del pentatlón. Esto consistía en el salto de longitud, lanzamiento de disco, lanzamiento de lanza, carrera del estadio y lucha libre. El pentatlón era organizado de tal manera que solo 2 finalistas disputaban la última modalidad, que era lucha libre. El tercer día era dedicado enteramente a los espectáculos religiosos, que finalizaban con sacrificios en el altar de Zeus. El cuarto día se llevaba a cabo en el estadio de Olimpia. Allí, de 4 a 8 hombres corredores competían en carreras de 200 metros, 400 metros y 4.800 metros. De los atletas se esperaba el mejor desempeño, para orgullo de su ciudad natal. A cambio, se les proclamaba como héroes, colocándoles una corona hecha de ramas de olivo, cortadas con un cuchillo especial por un joven de 12 años que como condición debía tener sus padres vivos. Los vencedores al llegar atravesaban un hueco hecho en la muralla de su ciudad, con el fin de ser cerrado después de su paso para evitar que el triunfo escapara de la ciudad. Los campeones ofrendaban su trofeo al dios Zeus. En la temporada de los Juegos se mantenía una tregua sagrada en todo el país, dándosele al evento una connotación de paz y armonía que no podía ser violado bajo ninguna circunstancia. La decadencia comenzó cuando la exagerada exaltación de los méritos convirtió a los vencedores en verdaderos dioses y entró en escena un elemento muy peligroso: la pugna, la oposición, el constante batallar por quedar mejor y lucir más, así como no tardaron las excesivas recompensas a los triunfadores, paso previo al verdadero profesionalismo que invadió el estadio de las competencias. Según la mayoría de los historiadores, los juegos fueron suspendidos por el emperador Teodosio I, por considerarlos un rito pagano. Con esto se le pone fin a uno de los acontecimientos mayores que ha tenido el pueblo griego y una tradición digna de imitar, que indiscutiblemente se convirtió en una verdadera fiesta que marcó pauta en aquella civilización. En una u otra forma, de todas las antiguas civilizaciones ha quedado algún rastro de actividad deportiva. Sin embargo, durante el período medieval, debido a las constantes guerras y a la postura de los mentores de la religión católica, al dar más importancia al alma que al cuerpo, provocó en Europa un estancamiento de la actividad deportiva. Se consideraba pecaminoso todo lo concerniente a las actividades físicas y se buscaba que el pueblo se enfocara solamente en la actividad espiritual. Sin embargo, tenemos algunos ejemplos de eventos deportivos de la Edad Media. El primero de ellos son los torneos y las justas. Los caballeros medievales se enfrentaban con la lanza en ristre y el caballo lanzando al galope en los torneos que se realizaban en los castillos de los señores feudales. El vencedor debía derribar al rival de su cabalgadura, lo que daba lugar a fuertes encontronazos que derivaban en grandes heridas y a veces hasta la muerte, como sucedió con el rey de Francia Enrique II, cuando una astilla de lanza rota se introdujo por la ranura de su armadura atravesando su ojo y llegando al cerebro, lo que le produjo una muerte dolorosa varios días después. Tanto los torneos como las justas eran enfrentamientos entre miembros de la nobleza y se disputaban con armas verdaderas. En muchas regiones del mundo medieval se practicó el tiro con arco como deporte en distintas modalidades. En Inglaterra, por ejemplo, se realizaba una competencia disparando a diferentes blancos esparcidos en el campo, que puede asimilarse al golf. Más tarde, ya en el Renacimiento, durante el reinado de Enrique VIII, el tiro con arco se estableció como deporte. Los japoneses, entre tanto, también realizaban competencias muy sofisticadas de arquería, utilizando el yumi, característico arco largo y simétrico. Una de ellas consistía en disparar al mayor número de flechas a un blanco colocado al final del largo pasillo del templo a una distancia de alrededor de 120 metros. Se sabe que uno de los más famosos ajedrecistas del medioevo fue el rey de Castilla, Alfonso X, llamado el Sabio, quien reinó entre los años 1252 a 1284. Se interesó mucho por el juego y escribió un libro donde relata sus partidas llamado Libro del Ajedrez. El rey jugaba con personajes de la nobleza en su tiempo libre. En la península ibérica de esos tiempos jugaban al ajedrez cristianos, musulmanes y judíos, que vivían en un clima de amistad y colaboración como sucedía en la Toledo de las Tres Culturas.
En la Europa medieval, los aristócratas formaban la única clase social que podía portar armas y solían zanjar sus diferencias combatiendo en duelos con espadas, o simplemente lo hacían para hacer gala de su habilidad en el manejo de la espada. Las armas eran muy pesadas y se combatía con la protección de armaduras de hierro y escudos. Otro deporte ecuestre que se practicaba era uno similar al polo. Se disputaba entre dos equipos montados que debían llevar por medio de palos con la punta curva una pelota de cuero y hacerla pasar entre dos postes para convertirla en gol. Un juego con las mismas características era practicado por diversas tribus, entre ellas los mongoles, que eran diestros jinetes. La vida de los mongoles dependía del caballo, y a ellos, además de diversión, les servía de entrenamiento para la guerra. Los juegos de pelota se jugaban sobre una pared lisa que oficiaba de frontón, utilizando una pelota hecha con trapos y forrada en cuero. Se podía arrojar con la mano desnuda o provista de un guante, y en otros casos con una pala o una raqueta. Algo parecido a los deportes actuales como la pelota vasca, la pelota de paleta, el tenis, etc. En México se practicaba un juego de pelota ritual con una pelota de hule que, según algunos autores, terminaba con la ejecución de los perdedores. La particularidad era que la pelota se impulsaba con un golpe de cadera. En la ciudad maya de Chichén Itzá se conservan las canchas de pelota donde se realizaban estos juegos rituales. La mayoría de los deportes y juegos mencionados, junto a algunos como la lucha, los deportes hípicos, la natación y el atletismo, que se practicaban en la época medieval, son antecesores de los deportes actuales, con reglas de juego claras y precisas conocidas por todo el mundo.